En esta edición de Cobertura en las Mañanas vamos a hablar de la pandemia del coronavirus. Si bien los casos han disminuido en Bolivia, sin embargo, en otros países todavía la situación es complicada, como el caso de China. Recordemos que en Bolivia fue un 10 de marzo del año 2020 cuando se registró el primer caso. Una mujer peregrinó por 7 hospitales donde le cerraron las puertas porque había desinformación y había temor también de lo que podía suceder. En ese entonces no existía la vacuna, ahora la comunidad científica ha puesto a disposición la vacuna. Muchas personas han cumplido con este requerimiento, esta necesidad de protegerse a través de la vacuna. Hay otras que todavía no han utilizado la vacuna por cierta desinformación también. Para hablar de este tema y de lo que ocurre en este momento en China, hemos invitado al cónsul general de China en Santa Cruz, Wang Jialei, a quien le damos la cordial bienvenida a Cobertura. ¿Cómo está, señor cónsul? Buenos días, estimada Judith. Muchas gracias por invitarme a este programa de cobertura. Y en las últimas semanas hubo rebrotes de la variante Omicron en varias provincias de China, y esta variante es tan contagiosa que hasta que tuvieron que confinar 3 ciudades, incluyendo Shanghái, la ciudad más importante de China, que cuenta con 25 millones de habitantes. Las otras 2 ciudades son Changchun y Jilin, que cuenta con 9 millones y 4 millones de habitantes respectivamente. Señor cónsul, ¿por qué cree que ha habido este rebrote masivo nuevamente en China, donde se originó el primer caso? ¿Usted cree que fue parte de la población que ha descuidado sus medidas de bioseguridad o son casos importados? ¿Cuál es la lectura que tienen del sector sanitario? ¿Por qué está ocurriendo nuevamente la situación bien compleja en China y están confinados? Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero recalcar que el origen de la pandemia todavía no está confirmado. Los científicos todavía haciendo estudios para identificar cuál es el origen, y esto toma mucho tiempo. Y esta nueva oleada de la pandemia en China se debe a los siguientes factores. Por un lado, la frontera de China está abierta y cada día ingresan turistas o comerciantes o estudiantes. Y como China ya lleva más de 2 años casi sin contagios, entonces la gente se descuida o afloja las medidas. Y tenemos una población enorme de 1.400 millones de habitantes que está concentrada en 40% en la parte litoral. Y la densidad de población es muy alta. Precisamente por eso, viendo y escuchando también la experiencia de lo que ha ocurrido allá, aquí en Bolivia, en Santa Cruz y en diferentes lugares, estamos observando que la población, a medida que va disminuyendo los casos, también empieza a disminuir sus medidas de control de bioseguridad. Ese puede ser si vale el término, un terrible error en el cual puede incurrir la población. Bueno, una característica muy importante de la COVID-19 es que siempre está en mutación. Por cada cierto tiempo aparecen nuevas variantes, y esto puede complicar la situación. Por eso es necesario tomar medidas para evitar nuevos contagios. Si hacemos una comparación de actual rebrote de la COVID-19 en China con otros países, la situación epidémica no es muy grave en China. Hasta la fecha solamente hay 27,000 casos confirmados y 283,000
casos asintomáticos. Si hacemos comparación con otros países de Europa o con Estados Unidos, con Gran Bretaña, no es muy grave. Pero para la estrategia china de cero contagio, sí es una oleada muy grave. Sí, si tomamos en cuenta precisamente la cantidad poblacional, ¿no? Y la cantidad de ciudadanos que están en este momento, que son pacientes activos del virus, claro, no hay un nivel de comparación, pero sin embargo, señor cónsul, hay una figura muy compleja en todo esto. Para ustedes es que la mayor parte de esos casos no es tanto en una acción del ciudadano, sino los casos que son importados, ¿no? La misma frontera que está liberada. Eso ha hecho que se registren en este momento una situación que no deja de ser alarmante, al extremo que ha llevado a un confinamiento prolongado, ¿no? Yo creo que no, este confinamiento no va a tardar demasiado. Y entre las 3 ciudades confinadas, 2 ciudades, es decir, Changchun y Jilin, han controlado prácticamente la pandemia, mientras en Shanghái el índice de infección ha bajado en la última semana de 2.27% a 1.23%. Yo creo que dentro de pocos días va a controlar también en Shanghái la pandemia, y en las ciudades Changchun y Jilin ya está reactivando la economía. Este confinamiento, sin embargo, ha generado, por supuesto, su impacto en la economía. Usted dice ya se está reactivando, esas son buenas noticias y también alentadoras, ¿no? Por lo que cada medida que se extreme, que se tenga que tomar decisiones, pues tengan que ser las más oportunas, precisamente en un momento de emergencia sanitaria, ¿no? La pandemia afecta, pero bajo una estrategia de cero contagio afecta menos. En el año 2020 la economía china creció en un 2.3% y en el año 2021 creció en un 8.1%. Se estima que en este año la economía china va a crecer en 5.1%, siendo China la economía que más rápido ha crecido entre los países grandes. Ahora, poco a poco avanzando también en lo que va a hacer y mantener esa potencia en la parte económica en su país, pero no deja de ser preocupante el hecho de que todavía sigamos viviendo con una pandemia y en el que todavía existen las posibilidades de otras variantes. Ese va a ser un elemento que necesariamente va a mantener en emergencia constante, no solo, por supuesto, a su país, sino a todos, ¿no? Bueno, según los especialistas médicos, la estrategia de inmunidad de rebaño grupal quizá no sea una estrategia adecuada a la pandemia por la COVID-19, porque es un virus que está en constante mutación. Por eso hay que tener cuidado con la pandemia. Ahora, por ejemplo, este caso de Omicron y los casos a esto vienen a sumarse los asintomáticos. Eso ha sido que genere la mayor propagación, ¿no? Porque finalmente no sabía la persona que está portando el virus y esto ha generado un contagio comunitario, ¿no? Y eso es lo que está pasando en diferentes lugares. Y es la gran cantidad de casos asintomáticos se debe a que gran parte de las personas ya están vacunadas. En China, 85% de la población ya tiene el esquema completo y por eso más de 85% de los casos son asintomáticos. Pero no se puede relajarse ante este nuevo fenómeno, porque si uno se relaja, se descuida, el virus propaga constantemente todos los días.
y eso puede causar nuevas variantes. Y esta experiencia precisamente de lo que está pasando allá, generalmente lo que está sucediendo al otro lado del planeta, pues termina repercutiendo aquí en Latinoamérica, en Bolivia, y ese es el temor también de alguna manera que exista, por ejemplo, en Bolivia una quinta ola. No está descartado precisamente por lo que está sucediendo allá. En este momento lo más oportuno, lo más inmediato es que la población no deje sus medidas de bioseguridad. El quitarse las mascarillas ha sido y es un error permanente que puede traer consecuencias mayores, ¿correcto? Sí, correcto. Además hay que vacunarse. Por eso en la última semana en diferentes actos públicos siempre hago un llamado a la población cruceña boliviana a vacunarse, y tiene suficientes dosis de la vacuna, y por qué no se vacune. Así pueden proteger a sí mismo, a los suyos y también a los demás. A través de su gobierno, qué cantidad de dosis de vacuna fueron entregadas al gobierno boliviano? Bueno, China ha entregado 12 millones de dosis de la vacuna Sinopharm al gobierno boliviano. Eso representa más de la mitad de las vacunas que han recibido Bolivia. Saliendo un poquito de la formalidad y por supuesto consultándole a usted algo muy importante en relación a la vacuna, ¿por qué cree que aquí en Bolivia los ciudadanos todavía tienen cierta duda y hay cierta resistencia a vacunarse? Porque el universo de los que se han vacunado no alcanza todavía un nivel mayor. ¿Qué cree que puede estar pasando, cónsul? Yo creo que hay que concientizar a la población para conocer la importancia de la vacunación. Si hacemos una comparación entre China y Bolivia, Bolivia tiene la suerte de tener un territorio muy extenso y una población relativamente muy pequeña. En China la densidad de población es 148 personas por cada kilómetro cuadrado, mientras la densidad de población en Bolivia es apenas 10 personas por kilómetro cuadrado. Y eso físicamente ya existe un distanciamiento entre los bolivianos. Muy importante eso, es remarcar esos datos y precisamente también evitar, prácticamente está en manos del ciudadano evitar que pueda existir en Bolivia una quinta ola, y tomando también como referente lo que está ocurriendo en su país y en otros en torno a ese relajamiento al que usted mencionaba de las medidas de bioseguridad, pero sobre todo al uso de lo único que en este momento la comunidad internacional, la comunidad científica ha puesto al alcance de todos los países. Esta es la vacuna, esto es lo que en este momento hemos logrado a través de la investigación científica, y esto es lo que puede evitar que se convierta en un paciente que termine con un desenlace final, ¿no? Fatal en este caso, pero que depende mucho de la conciencia y la actitud del ciudadano, ¿no? Bueno, Bolivia ha logrado grandes avances, grandes éxitos en esta lucha contra la pandemia. La tasa de mortalidad por la COVID-19 ha bajado de 6% a 0.7%. Como le dije que el virus está en constante mutación, no hay que tener cuidado, hay que estar siempre alerta. Hay que vacunarse, llevar a los hijos o a abuelos a los centros de vacunación y mantener el uso de barbijo. Desde que se inició el primer caso en Bolivia, desde aquel 10 de marzo en el cual existía desinformación, temor por todo lo que podía generar, más de 21,000 personas perdieron la vida en Bolivia con coronavirus. A lo largo de este tiempo ahora existe la vacuna y existe
las medidas necesarias y depende mucho de la población. Le agradecemos mucho, señor cónsul, por esta intervención, esta conversación en la mañana en Cobertura y por supuesto por contarnos la experiencia de lo que están haciendo en su país y en esa política cero al coronavirus. Sus palabras finales. Muchas gracias por la invitación. Les deseo muchos éxitos a su programa de cobertura. Gracias, señor cónsul, a quien siempre recurrimos también con temas como este, que son de importancia total, de interés colectivo y en el que también es necesario estar informados de lo que está sucediendo y tomar las decisiones finalmente con total responsabilidad para evitar un contagio mayor. Más aún si en este momento contamos con la vacuna, lo que no ocurría en el año 2020. Hacemos una pausa en Cobertura. Sí, es de hombres. Sí, es de hombres. Es de hombres tener miedo. Sentirnos inseguros. Sí, es de hombres llorar. Es de hombres llorar. Sí, es de hombres sentir vergüenza y pedir apoyo. Es de hombres no ser violentos, no ser agresivos. Sí, es de hombres respetar. No acosar. No abusar. Es de hombres denunciar y frenar la violencia. Sí, Es de hombres asumir nuestra responsabilidad en el hogar. Es de hombres intentar cambiar. cambiar. Cambiar, sí. Es de hombres.